Vale, muy bien. Vamos a empezar con la clase monográfica de Richard Wagner, los aspectos de su vida, su obra y las aportaciones que hace a la música romántica, llevando, pues eso, como hemos visto, el concepto de la ópera más o menos al límite, por lo menos en el siglo XIX, y también en los conceptos del uso de la armonía y todo el contexto filosófico que rodea su figura. Y bueno, vamos a empezar viendo un poco la biografía, que es esta, la página donde... No, es de las pequeñas, es A4. Vale, me imagino que a todos os sonará Wagner, pues yo qué sé, la cabalgata de las Valquirias, o si habéis tocado algo en la banda, pues la Tannhäuser o Rienzi, ¿no? Que son oberturas que se tocan bastante. No hemos llegado a tanto. ¿No? Vale, bueno, sí que es verdad que es un autor de mucha dificultad a la hora de interpretarse, pero bueno, está considerado uno de los músicos más relevantes del siglo XIX. Vale. Bueno, nace en 1813, muere en 1883, por lo tanto, pues vive 70 años y deja un legado musical pues bastante importante. ¿Vale? Según el libro el Ullmann, pues eso, es una personalidad, vamos, totalmente evidente para comprender la música del siglo XIX, sobre todo en su segunda mitad. Vale, las innovaciones en la estructura de la ópera, en la armonía y en el empleo del leitmotiv, que luego veremos técnicamente lo que es de una manera más exacta, son imposibles de ignorar. Evidentemente el leitmotiv aparece como un recurso que se utiliza a día de hoy en el cine, como veremos en la parte de audición, como películas, por ejemplo Apocalipsis Now o Excalibur, que me imagino que las habréis visto las dos, o al menos una de las dos, como la música de Wagner funciona de una manera cinematográfica bestial debido a que la técnica leitmotívica se utiliza igual en sus óperas que en los contextos de las películas que vamos a ver. Bueno, como hemos visto también en otros autores, sobre todo en los posrománticos, Wagner es el compositor que influencia sistemáticamente a todos los compositores posrománticos, como puedan ser, por ejemplo, Bruckner o Mahler o Rachmaninoff, ¿no? En su música orquestal. Bueno, es un compositor comprometido con la musicología, la literatura, la política y la filosofía. De hecho, tenéis a vuestra disposición en internet muchos textos de Richard Wagner, aunque pues algunos son extremadamente racistas, como pueda ser el judaísmo en la música, que es una auténtica basura de libro, pero bueno, está bien leérselo, son unas pocas páginas, no sé si tiene 15 o 16 páginas, donde pues se dedica a poner a caldo sistemáticamente a Meyerbeer y a otros compositores que lo ayudaron en el inicio de su carrera. Luego, pues como no le gustaba devolver los favores, pues lo que hacía era machacarlos sistemáticamente. ¿Vale? En lo humano, Wagner es un compositor pues que deja bastante que desear, como veremos ahora comentando su biografía. Luego también libros interesantes, El arte y revolución, es también un libro pequeñito, no me acuerdo la editorial, pero es un libro que se lee en un rato y está bastante bien, aunque curiosamente, pues sobre todo al final de su vida, Wagner hizo todo lo contrario de lo que escribió en ese libro, ¿no? O sea, decía unas cosas y hacía otras en muchas ocasiones. Y luego hay uno muy interesante que son las cartas que le enviaba Baudelaire a Wagner diciéndole pues, que era el mejor, que su música era lo máximo, y bueno, son interesantes, también son muy cortitos. Bueno, vale. Su música y sus escritos literarios atrajeron a numerosos seguidores, entre ellos, aunque más adelante, a los fundadores del Tercer Reich. Hay mucha mitología con esto, que se considera a Wagner un compositor nazi. Eso no es cierto, ya que cuando el Tercer Reich, Wagner ya estaba muerto y enterrado muchas décadas antes. Que luego el Tercer Reich cogiera sobre todo a Mozart y a Wagner y los utilizaran en su propaganda, eso ya es otro cantar. Como Wagner también había escrito contra los judíos, pues les vino muy bien, ¿no? A Hitler y su panda de criminales. Bueno,
Vale. Wagner, quien concebía todo a gran escala, comenzó su andadura con grandes espectáculos operísticos como El holandés errante y Tannhäuser, que están inspirados en la obra de compositores como Meyerbeer, que no lo hemos visto todavía porque lo veremos como el máximo exponente de la ópera francesa. ¿También de compositores románticos? Claro, sí, desde luego. Vale. Posteriormente creó el revolucionario ciclo El anillo de los Nibelungos, formado por 4 óperas que duran unas 4 horas cada una. Pero bueno, son brutales. Si tenéis la oportunidad de verlas, pues están bastante bien. No os echéis las 4 óperas de golpe porque os puede dar algo, ¿no? Pero aunque sea a trozos, están con subtítulos en YouTube, o sea que no hay excusa. Vale, y finalmente se consagró al sensual misticismo de Parsifal. Es una obra subtitulada como un festival escénico sacro, ya que sabemos que Wagner era profundamente católico. Bueno, nace en Leipzig, recibe su primera instrucción musical con Christian Gottlieb Miller. En el 31 se inscribe en la universidad de esta ciudad con el fin de estudiar música. Más tarde cursa unos estudios de contrapunto con Christian Weinlich, que era cantor en la Thomaskirche. Estos compositores, Gottlieb Miller y Weinlich, son compositores que se consideran menores, o sea que los podéis utilizar para vuestra lista de compositores, pero era gente más dedicada a la pedagogía que a la propia composición. De hecho, no han trascendido como compositores de calidad ninguno de los dos. Bueno, Wagner aborda la composición en serio en 1833, o sea, con 20 años, después de empezar a trabajar como director de coro en Würzburgo. En Las Hadas, que es la primera ópera completa que se conserva de Wagner, escribe también el libreto, que es algo que no solían hacer los compositores. Los compositores, la parte literaria de las óperas se la solían encargar a un profesional de la literatura, o sea, fuera un poeta, un escritor, pero Wagner pues lo hacía todo él, y eso pues es bastante importante, ya que era como escritor es muy bueno también, o sea, se nota que no es alguien que escribe así dejándolas caer, sino que es alguien que escribe de una manera profesional. Vale, cuando decimos que Las Hadas es la primera ópera que se conserva es porque se sabe que al menos hubo una ópera anterior. Lo que pasa es que Wagner las cosas que no consideraba que tenían la calidad suficiente las destruía. De hecho, se sabe que hay una ópera antes que se la enseñó, si no me equivoco, fue a su hermana no le gustó demasiado y la quemó entera, toda la ópera. O sea, que hacía esto de vez en cuando cuando componía obras que veía que no tenían la calidad que él se exigía a sí mismo. Vale. Sin embargo, no tiene la oportunidad de llevar a la escena una obra suya hasta 1836. Esta obra es La prohibición de amar, año el 36 en que se hace director de una compañía de ópera viajante y pues ya empieza a introducir su propia música. Ese mismo año se casa con Mina Planner, que era una de las cantantes de la compañía, con la que, como buen romántico, tendrá una relación bastante tormentosa, como casi todos los compositores que hemos visto. En 1837 llega a Riga para asumir el cargo de director musical del Teatro de la Ópera de la ciudad. Aunque ni las condiciones domésticas ni las financieras eran cómodas, encontró el tiempo para escribir el libreto y parte de la música de su siguiente proyecto, que sería Rienzi. ¿Vale? Wagner, por los escritos que hay sobre él, era bastante manirroto, por así decirlo. O sea, dinero que caía en sus manos, dinero que se fundía y muchas veces se gastaba más dinero del que tenía. Entonces, pues siempre iba pues con deudas y con malos rollos económicos. Vale, antes de acabar Rienzi había acumulado tantas deudas, como decía, que el matrimonio debe de escapar cruzando la frontera de noche, o sea, por el monte, de mala manera, porque ya lo estaban buscando para partirle las piernas, básicamente. La pareja llega a París a finales de 1839, donde Wagner recibe la ayuda de Meyerbeer, que le escribe algunas cartas de recomendación y lo empuja a que concluya Rienzi, que es una ópera de una calidad bestial. Los 2 años y medio siguientes son penosos para Wagner, al que no le sirve de mucho conocer al director de la ópera.
Años más tarde le echaría la culpa de todo al propio Meyerbeer, que es el que le ayudó, ya que era de origen judío, en su célebre ensayo antisemítico Das Judentum in der Musik, el judaísmo en la música, y aunque no existe ninguna evidencia de mala fe en la actuación de Meyerbeer. ¿Vale? Si leéis este ensayo, básicamente lo que dice es que igual que le puedes enseñar a un perro a hacer trucos, un judío puede componer música. ¿Vale? Hace esta relación. O sea, el arte que, según Wagner, el arte que realizan los judíos, pues no es un arte completo, no es un arte puro, es pues eso, pura parafernalia, por así decirlo. Evidentemente está equivocado, ¿no? Cualquiera que oiga cualquier ópera de Meyerbeer, pues verá que son óperas que tienen una calidad flipante. Bueno, de hecho el estreno de Rienzi, que tuvo lugar en el 42, solo fue posible gracias a la recomendación del propio Meyerbeer. Bueno, los Wagner se mudan a Dresde. El éxito de Rienzi le prepara el camino para el estreno un año después de El holandés errante, que Wagner había compuesto en París. Esta obra, que es bastante famosa, cuenta la historia de un marinero maldito condenado a navegar alrededor del mundo durante toda la eternidad. Esta no fue tan bien recibida, no tuvo tanto éxito, y puede que sea porque la trama es muy tenebrosa y sobrenatural, aunque muchos compositores pues también usaban el rollo sobrenatural, como vimos al principio de la época con Weber en El cazador furtivo. Vale. A pesar de ello, Wagner recibe la oferta de maestro de capilla en la corte de Dresde. Ya en esta época había dado inicio a la composición de su próximo proyecto, Tannhäuser, que se estrena en 1845. En español la gente le llama Tannhäuser y los viejos de mi banda le llaman el Tannhäuser. Pero bueno, se dice Tannhäuser. Ya en esta época, una serie de eventos ocurridos en este periodo influirán con profundidad en su obra, como la interpretación en 1846 de la Novena Sinfonía de Beethoven, a la que Wagner asiste, alucinan colores y tal. Por lo tanto, se considera a Wagner, pese a ser bastante progresista en cuanto a las estructuras y al uso de la música, sí que se le considera que tiene influencias beethovenianas grandes. También la lectura de autores dramáticos griegos, como puedan ser Esquilo o Sófocles, y también la épica medieval, como el Tristán, de ahí su ópera Tristán y Isolda, Parsifal, que es también una ópera de Wagner, y Lohengrin. Y también del poeta Hans Sachs. En Lohengrin, su siguiente proyecto operístico, Wagner sienta las bases de una de las más importantes innovaciones musicales, que luego hablaremos, que es el leitmotiv. Asociación de un motivo musical con una idea particular, una situación, un lugar o un carácter. ¿Vale? Por favor, detrás, guardar silencio. La composición de Lohengrin se ve interrumpida por la Revolución de 1848. La participación activa de Wagner en el llamamiento en pro de la destitución de la aristocracia lo obliga a huir en el momento en que los revolucionarios eran derrotados por las tropas prusianas, o sea, otra vez a correr. Un año después llega a Zúrich, donde escribe 2 ensayos de importancia, la obra de arte del porvenir y ópera y drama, que los tenéis en PDF en Google por si les queréis pegar un vistazo, en castellano. Bueno, en estos trabajos se inspira en el drama griego y en la filosofía de Schopenhauer, como se diga. Desarrolla la idea de la obra de arte total, que también es un concepto que ahora veremos técnicamente. Unificaría todas las artes en un solo género dramático, llamado drama musical. Aquí básicamente lo que viene a decir Wagner es que una ópera no es solo música. Tiene actuación, tiene literatura, tiene arquitectura y también la ropa, los decorados, etcétera, y él considera que todo tiene que ser de una calidad extrema para que la ópera sea buena. No basta con que sea buena la música solo. Todas las artes que confluyen en la ópera tienen que ser de máximo nivel. Mientras tanto, Franz Liszt, que ya lo conocéis, dirige el estreno de Lohengrin en Weimar en 1850 y Wagner inicia el libreto del Anillo de los Nibelungos, uno de sus logros más impresionantes.
Este inmenso ciclo, que se inspira en el Cantar de los Nibelungos, que es un poema épico medieval alemán, comprende 4 óperas. El Oro del Rin, que es una ópera entera que es solamente la introducción. La Valquiria, que puede que la cabalgata de las Valquirias sea pues de lo más popular que tiene Wagner por ahí. Sigfrido, que también se usa bastante. De hecho, hubo una temporada que aquí en Buñol, cuando se moría alguien, ponían el funeral de Sigfrido por la megafonía. Ahora ponen la lista de Schindler. y por último, el Ocaso de los Dioses. Bueno, Wagner completa en 1874 el ciclo que representa la más fiel aproximación al ideal de la obra de arte total, Gesamtkunstwerk, y en el que saca el máximo provecho de las técnicas leitmotívicas. Se trata de una obra musical de principio a fin. No hay nada de texto hablado, cuya historia no solo se cuenta sobre el escenario, sino también a través de la música. Bueno, Wagner no había obtenido demasiadas ganancias por sus obras, con lo que su dedicación casi exclusiva a la composición del Anillo lo hacía dependiente de mecenas y benefactores, que es algo que en su libro Arte y Revolución critica de una manera totalmente salvaje. Y luego él, pues, se puso a recibir dinero de mecenas y benefactores, pero además mucho. En el 57 se muda con Milo Planner a una casa de campo que había puesto a su disposición Otto von Wesendonck, donde Wagner tiene una aventura con Matilde, que es la esposa de su benefactor. O sea, le paga el favor, pues eso, a su manera. La ópera que compone en este periodo es Tristán e Isolda, que es una maravilla. Rebosa de esa pasión irracional que los unió. Se trata de una de sus obras más influyentes, en especial porque el acorde con el que se inicia la obra se caracteriza por una ambigüedad armónica tal que se suele señalar como el principio del abandono de la tonalidad. De hecho, lo tenéis aquí en partitura, el inicio, y como veis, para estar sin armadura, pues son unos acordes un tanto interesantes. Luego, si tenemos la ocasión, lo escucharemos o lo tocaré en el piano. Vale, la confusión emocional de la trama se refleja en constantes cromatismos y en cambios continuos de tonalidad, aunque esto es también una constante en la música de Wagner. De hecho, la gente que no está muy acostumbrada a escuchar música, Wagner les pone bastante nervioso precisamente porque hay muy pocos momentos de reposo en su música. Va, digamos, cambiando de tonalidad, las melodías no concluyen, no hay cadencias claras, las cadencias te engañan, entonces si no estás muy predispuesto a escucharlo, a no ser que ya lo conozcas y tengas mucha práctica, es un compositor bastante duro a la hora de empezar a escuchar música. Pero bueno, también la grandilocuencia y la técnica de la música lo suplen. Lo que es muy interesante es que cada vez que acaba un acto y hace un quinto primero, vamos, respiras, porque a lo mejor has estado 30 minutos sin oír una cadencia clara. No en todas sus obras, pero en muchas de ellas. Vale. Bueno, estos cambios continuos de tonalidad solo encuentran sosiego en la consumación de la Liebestod, la muerte de amor de Isolda al final de la obra. Las restricciones que impedían el desplazamiento libre de Wagner se suavizan en 1860. Viaja a Dresde, se instala en Viena, aunque en 1863 había acumulado tantas deudas, otra vez, que se vio forzado a huir de la capital austriaca. O sea, si os fijáis, se está yendo de un país a otro, acumulando deudas y yéndose sin pagar, sin devolverlas. Ahí podemos entender que quizá por eso le tenga tanto asco al judaísmo, ya que la mayor parte de prestamistas en el siglo XIX eran judíos, evidentemente, pues porque al no poder tener posesiones y tal, una de las pocas cosas que podía acumular el pueblo judío pues era dinero, y de los pocos negocios que podían hacer era comerciar de esta manera, ¿no? Con el prestamismo y la usura, quizá. De hecho, ya sabéis que pues sobre todo en las artes plásticas, ¿no? Es muy recurrente el típico cuadro del judío contando dinero, ¿no? O alguien suplicando y el judío ahí con las perras. Bueno, sin embargo, Luis II, el nuevo rey de Baviera, acudió en su auxilio.
Era un gran admirador de Wagner, le pagó todas las deudas y le proporcionó una lujosa residencia para que pudiera acabar el Anillo del Nibelungo. Sin embargo, Luis II tuvo dificultades para justificar ante su pueblo los enormes gastos que le ocasionaba mantener a Wagner, sobre todo después de la mala acogida que tuvo Tristán en su estreno en el 65 bajo la dirección de Hans von Bülow, un director del que ya hemos hablado un poco. Bueno, ya para entonces Wagner ya se había separado de Mina Planner y su atención se dirigía hacia Cosima, que era la esposa de von Bülow. Y por otro lado, la hija de Franz Liszt. La pareja huye a la villa Tribsen, cerca del lago Lucerna, lugar donde el compositor inicia una serie de reflexiones sobre el nacionalismo alemán, que luego pues al señor Adolf le vinieron muy bien. Las conclusiones, que no son demasiado sanas, no son nada sanas en realidad, influirían en la composición de su próxima obra, que es la única ópera cómica del repertorio de Wagner, Los Maestros Cantores de Nuremberg. Además de despertar su deseo de crear un templo para su propio arte, donde sus obras se pudieran representar lejos de las perniciosas influencias foráneas, o sea, sin contaminación extranjera. En esta época conoce al filósofo Friedrich Nietzsche, con quien tuvo una corta pero intensa amistad, hasta que por diferencias filosóficas en 1876 pues rompen la amistad. Evidentemente, si Nietzsche estaba proclamando que Dios ha muerto y el otro era más beato que mi abuela, pues lógicamente no podían ser amigos porque tenían también muchos caracteres fuertes. ¿Vale? Esta de Los Maestros Cantores de Nuremberg es interesante porque está basado en lo que vimos el año pasado sobre los Minnesänger y los Meistersänger, ¿no? Los gremios musicales del final de la Edad Media en Alemania. Bueno, Wagner elige Bayreuth como sede de su teatro y del festival, que se sigue haciendo a día de hoy. Pone en marcha el proyecto gracias a la ayuda de patrocinadores como el propio Luis II. También edifica su propia residencia, la Villa Banfried, Paz de la Ilusión, a la que se muda con Cosima en el 74, que como hemos visto antes, pues ya se casaron en el 70. Mina se había muerto ya en el 66 y Cosima se había divorciado en el 69. El primer festival de Bayreuth se celebró en 1876 con la interpretación integral del Anillo de los Nibelungos, una detrás de otra, a cuchillo. Pero los músicos no se murieron de nada. Me imagino que harían algún tipo de descanso, porque, vale. Pero bueno, yo qué sé. Total, son unas 16 horitas de música. Tampoco se puede aguantar, hombre. Pararían, hombre, y tomarían algo. A beber agua, que sea. Imagino. Pues si no, claro, tendrían que parar. También el público, por mucho que te guste Wagner, hay 14 horas o 15 de Wagner, es mucha tela, ¿eh? Pero bueno, la gente se ve las películas del Señor de los Anillos seguidas y son 12 horas y pico. Eso es verdad. Pues que si te gusta se puede, vamos. Bueno, Wagner culmina por fin Parsifal, que es su última ópera, a finales de 1881, y se estrena en este festival en el 82. Está basada en el poema épico medieval Parsifal de Wolfram von Eschenbach y el misticismo que envuelve la leyenda del Santo Grial inspiraría la que sería la música más sublime del compositor. Bueno, esto es lo que dice Ullmann en su libro, pero más sublime es algo bastante poco objetivo, ¿no? Y bueno, se muere, como hemos visto antes, en el 83. Su cuerpo fue llevado a Bayreuth y enterrado en los jardines de la Villa Manfred, allí en su casa. Vale. Hemos visto un poco sobre su vida, nos hemos enterado un poco de su pensamiento y vamos a ver ya apuntes sobre la estética de Richard Wagner, ¿vale? Bueno, como punto de partida hay que tener claro que tiene muchos escritos, que son los libros que hemos comentado, y alguno más. Se conocen sus epistolarios, o sea, las series de cartas y la correspondencia que tenía con otros compositores o con otra gente relevante de su época, los estudios críticos, políticos e ideológicos y también ensayos literarios. Vale, la concepción del arte wagneriano y de su música, pues desde luego, es cercana a Liszt, a Beethoven y a Weber.
No se salva nadie de la influencia del cazador furtivo. Bueno, como hemos visto antes, el arte es una expresión, por lo tanto una ópera tiene que unificar todas las artes. Construye un universo social y filosófico en torno a su obra de arte, a la obra de arte total. Fue amigo de Nietzsche, pero poco tiempo, y entiende la admiración como fuerza productora. Vale, sus principales obras os he puesto, pues, sobre todo las óperas, aunque en el repertorio tenéis para escuchar la Sinfonía número 1, era porque como solo os he puesto sinfonías en el repertorio, porque escucharéis algo de Wagner, aunque sea instrumental. Vale, el Rienzi toma como modelo la gran ópera francesa y la música de Meyerbeer. Óperas románticas, El holandés errante, Tannhäuser y Lohengrin. Luego la serie del Anillo de los Nibelungos, Tristán y Solda, los maestros cantores de Nuremberg y Parsifal. Vale, pensamiento estético. Estos sí que son conceptos importantes a tener en cuenta. Gesamtkunstwerk, la obra de arte total. La máxima obra de arte total, estas son palabras de Wagner, es el drama. Solo puede darse en toda su extensión si cada clase de arte en él se da en toda su extensión. O sea, lo que os he dicho antes, todas las artes que confluyen en un espectáculo operístico tienen que ser de una calidad extrema, al igual que la música. No se puede dejar nada en segundo plano, tiene que ser todo exquisito, vamos. Unión de todas las artes, música, poesía, danza, pintura, arquitectura, en un todo homogéneo con un propósito de expresión común. Esto sí que se ha entendido por muchos autores como la sublimación del espectáculo operístico, aunque realmente Wagner tiene mucho interés por sus óperas, pero también por la influencia que hará en compositores posteriores, como el propio Mahler o incluso en algunos casos en la música de Puccini, ¿no?, que es también uno de los grandes operistas del siglo XIX, de finales. Bueno, drama wagneriano es el único arte completo, verdadero y posible. Esto es. La música no es autosuficiente, ya que él considera que Beethoven abrió la veda cuando buscó a poetas externos, a Schiller, si no me equivoco, para el himno de la alegría, que es el final de la 9ª sinfonía. El drama wagneriano busca la reintegración del lenguaje con sus propiedades auténticas y originarias. Características de este tipo de espectáculos: acentos de las palabras como punto de partida. O sea, la métrica sale de las palabras, ¿no? De esto ya hemos hablado en ocasiones, ¿no? Que la poesía tiene ritmo, es evidente. De hecho, cuando los autores ponen música a poesías, es la letra de la poesía la que te da el compás, y si no coges bien el compás que te da la letra, generalmente pues la musicación que hagas de este poema hará aguas por todas partes, o tendrás que cambiar acentos de sitio y pervertirás la poesía. El canto se entiende como melodía. Poeta y músico deben ser la misma persona. Hay otros compositores posteriores que iban también en esta onda, pero bueno, yo personalmente pienso que no tiene por qué ser la misma persona, ¿no? Si tú eres un gran compositor pero no se te da bien escribir, pues lo lógico es que delegues en alguien que lo haga mejor que tú, ¿no? Pero en el examen te tendremos que poner lo que decía Wagner, ¿no? Claro. Bueno. Sí. ¿Vale? Y bueno, el concepto de Liebestod, la muerte como redención, que esto es algo también muy de romanticismo, un acto heroico de autosacrificio por el bien común, por la amada o por lo que sea, ¿no? Algo, pues eso, heroico, que suele acabar con la muerte. Vale, conceptos ya más de la antigüedad, Edad Media y romanticismo. Interés por los mitos antiguos, uso de la mitología antigua en sus obras. Esto es claro. La idea de tetralogía tiene sus raíces en las competiciones poéticas de la antigua Grecia. La obra de arte total relacionado con el drama griego, donde ya se buscaba la unión de danza, poesía y música. A partir del holandés errante, sus óperas se basan en poesía medieval alemana. Nacionalismo germano. Mitos germanos frente a los temas históricos italianos y franceses que se estaban llevando a cabo de una manera prácticamente sistemática en el resto de Europa.
integrar los mitos alemanes con la realidad social del siglo XIX. Argumentos legendarios y fantásticos. Escritura dramática en escenas o grupos en vez de en números individuales. Esto no quiere decir que no tenga arias al uso, que sí que las tiene. Lo que pasa es que como es una música que está en constante desarrollo, con pocos reposos, se va montando todo, ¿no? Tanto los números grupales como corales, como los dúos, como los recitativos que están más compuestos con una tendencia más al arioso que al recitativo. Temática: redención del mal gracias a un acto de amor. Bueno, en cuanto al lenguaje musical, ya algo puramente más técnico, la Musikalische Prosa, prosa musical, ¿vale? Rompe con la férrea estructuración de la alternancia regular de sílabas acentuadas y sílabas sin acentuar que existían en los libretos alemanes de ópera anterior. Luego tenemos la melodía infinita, que es un recurso que, aunque algunos compositores también lo llevaron a cabo, nadie lo hizo como él hasta el propio Wagner. Rompe la división entre recitativos y arias, que es un poco lo que he dicho antes. Siguen existiendo matices de estilo recitativo y estilo aria, pero no claramente separados ni formalizados, como sí que pasaba en la época anterior, ¿no? En el clasicismo, que si escuchamos pues óperas de Mozart, por ejemplo, está claramente dividido en recitativos y arias, aunque también haga dúos, corales o ariosos, ¿no? Aunque ariosos Mozart pues menos. Vale. Durchkomponiert, la forma musical de principio a fin. Un poco lo que he bocetado antes, es el desarrollo continuo que no tolera las formas cerradas o preestablecidas. La tonalidad no tiene ya función arquitectónica, sino solamente expresiva, y esto es revolucionario en esta época. Y el uso de cromatismos, aunque bueno, compositores anteriores ya estaban usando los cromatismos con una función estética y emocional muy clara, ¿no? Como vimos la semana pasada en la Sinfonía Fantástica de Berlioz. Vale, Leitmotiv-Technik, la técnica del leitmotiv o motivo conductor. Motivos asociados a conceptos abstractos, a personajes, a cosas, o sea, se puede enfocar un motivo en cualquier cosa. Y entonces, cuando está la ópera en desarrollo, cuando aparece ese motivo, es porque está apoyando la escena, evidentemente, que es lo que pasa en las películas a día de hoy, ¿no? Pues muchas veces la música lo que hace es prepararnos para lo que va a venir, ¿no? Por eso siempre antes de salir Darth Vader ya estamos oyendo la marcha imperial, o por lo menos los primeros acordes, ¿no? Entonces nos prepara para todo. Fijaros cuando veáis alguna peli, sobre todo una peli que no sea cine dogma y eso, y veréis cómo lo del leitmotiv está muy muy presente. Bueno, técnica que existía en la ópera anterior a Wagner, pero es Wagner el que construye toda la estructura del drama a partir de leitmotivs que consiguen unir y cohesionar la obra. De hecho, el otro día en Cultura Audiovisual vimos Oliver, no sé si habéis visto esa película, y es una concatenación leitmotívica constante, ¿no? Durante todas las canciones y sobre la música incidental. La de Oliver Twist, la del niño que... Vale. Peliculón, buenísima. Bueno, significado semántico y formal de los motivos. Vale, y básicamente esto es el leitmotiv. Bueno, el antisemitismo en Wagner. La degeneración del arte es la causa de la judeización del mundo. Toma ya. Ensayo, Das Judentum in der Musik, el judaísmo en la música, escrito en el 50, revisado en el 69, es un panfleto racista de mucho cuidado. Pero bueno, se lee en un momento, si os lo queréis leer, en PDF lo tenéis. El pueblo alemán siente rechazo hacia la naturaleza judía. Esto es el pensamiento filosófico de Wagner. Los judíos no son capaces de crear arte en el verdadero sentido de la palabra. Por eso le vino también a los nazis todo este tipo de filosofía. En la mitad del sentido sí, pero en completo no. Wagner consideró su obra el arte del futuro, como el comienzo del movimiento antisemita, pero sí, el arte del futuro. Bueno,
él tenía muy claro que era el puto amo, básicamente. Manipulación por parte de Hitler de todas estas teorías, que ya le sacó punta pues, para que les funcionara, para que le funcionaran. Vale, en torno a Richard Wagner, o sea, algunos datos más, un poco más amarillos algunos, pero bueno. Tanto Wagner como Nietzsche creen que el verdadero arte es el arte griego. Obsesión en sus textos y partituras por la cronología. Fecha todo lo que compone sabiendo que tendrá una gran importancia en el futuro. Este lo tiene claro, que va a trascender, que es muy bueno, que su obra es lo mejor que hay y por lo tanto no quiere que se la cataloguen luego, ¿no? Analistas. Fecha todo, pero vamos, la hora no la pone, pero el día de finalización sí. Conciencia de ser un personaje histórico y vital para el desarrollo de la historia de la música. Bueno, al fin y al cabo no se equivocaba, porque no se entiende gran parte de la música tonal del siglo XX sin las innovaciones wagnerianas. La enorme subjetividad de sus textos generó críticas, por un lado, veneración por otros, a lo largo de su vida. Luchó contra la ópera mercado, aunque luego pues, se hizo el gran mercadeador de la ópera cuando le construyeron el teatro para él, para poder representar sus óperas. Además, Wagner, aunque no lo dice aquí, tenía un gran problema, ¿no? Ahora, como vamos a ver el desarrollo de la orquesta que aporta Wagner y las grandes orquestas que utilizaba, se encuentra con que en muchos teatros de ópera no le cabe la orquesta en el foso, y que necesita, los escenarios son pequeños, etcétera, ¿no? Entonces, en Bayreuth lo que pasa es esto, que lo diseña él para poder representar óperas wagnerianas allí bien. Vale. Su obra se conoce de manera muy parcial fuera de Alemania, ahora menos, cada vez menos, evidentemente gracias a grandes inventos de la humanidad como YouTube. Debido a los problemas con los derechos de autor tras su muerte, ¿no? Que es pues lo que hemos hablado otras veces, la perversión de que los derechos de autor trasciendan a la muerte del autor. O sea, que los herederos puedan heredar los derechos de autor sobre obras que no han compuesto ellos, ¿no? Hay muchos puntos de vista sobre esto, sobre todo los compositores que tienen hijos lo defienden y los que no, pues no. Pero bueno. Las obras más interpretadas son la obertura de Tannhäuser, que es un clásico popular, la marcha nupcial de Lohengrin, no confundir con la marcha nupcial de Mendelssohn, que hay mucha confusión con esto, y bueno, que puede que estén más próximos a la obra de Mendelssohn, con Tannhäuser es discutible, que a lo que sería la ópera de los compositores futuros, como podrían ser Strauss o el propio Puccini, ¿no? Primero Puccini, luego Strauss o incluso Alban Berg. Vale, para acabar con el tema de Wagner, vamos a ver el capítulo también de Ullmann, página 69, el legado de Wagner, que es un poco esto con las características de su música, podría ser un desarrollo. Habla un poco también de la relevancia que tiene en el postromanticismo y el desarrollo de la orquesta, que como os dije, os debéis de hacer una especie de esquema de cómo queda la orquesta en el clasicismo, las innovaciones o las aportaciones que hace Héctor Berlioz y otros autores, o sobre todo Berlioz, y luego pues Wagner, que la lleva todavía más allá, y ya entenderíamos esto como una orquesta quizá más de un carácter postromántico, ya que pues compositores como Strauss, pues sí, Richard Strauss, cogerá pues por ejemplo las tubas wagnerianas y este tipo de instrumentos totalmente nuevos. Bueno, durante las últimas décadas del XIX los compositores de toda Europa van sucumbiendo a la fascinación que les ejerce el propio Wagner, porque la calidad de su música es inédita, sobre todo dentro de los países de habla alemana. Esto se observa de modo ejemplar en las obras del sinfonista austríaco Anton Bruckner y de Richard Strauss, que es un modernista alemán convertido al romanticismo tardío, aunque este hombre, pues eso, vivió un montón de años, no recuerdo cuánto, pero por lo menos 90 o una cosa así. Entonces pues este sí que tuvo la posibilidad de ser nazi, ya que lo hicieron maestro o sea, el jefe de la música en el Tercer Reich, pero no es que él fuera nazi, ¿no? Si leéis su biografía o artículos sobre él, veréis que básicamente pues era
era muy cobarde, ¿no? Y no quería morir ni que le pasaran cosas a su familia, entonces pues cambió el estilo y se vio obligado a estar ahí con los nazis. Bueno, aunque Wagner pretendía desarrollar una nueva forma de drama musical, su influencia más notable se produjo en el tratamiento de la orquesta y en la radical expansión de la armonía. La orquesta wagneriana alcanza un tamaño nunca visto. Permitía explosiones enormes de sonido en momentos específicos de la obra y, bueno, como era tan buen compositor, pues también sus pasajes musicales para pocos instrumentos o grupos tímbricos discretos que dice aquí también están muy bien hechos y son de una factura, vamos, perfección. Para ello, para poder desarrollarse en lo sinfónico, dotó de 4 instrumentos a las secciones de oboe y clarinete, pero que no es algo nuevo, ya que también vimos 4 oboes y 4 clarinetes, incluso corno inglés en la Sinfonía Fantástica de Berlioz, que es bastante anterior, es muy anterior. Las sumas, los aditamentos que hace a la sección de viento metal fueron todavía más radicales. Manda a construir nuevos instrumentos con el fin de añadir un bajo a las secciones de trompetas y trombones. Por lo tanto, añade trompeta baja con la misma afinación que el trombón, trombón contrabajo, afinado una octava por debajo que el resto de la sección. El cuarteto de trompas se le añade un cuarteto de tubas wagnerianas, que pese a llamarse tubas es un instrumento que tiene que ver con la trompa, no tanto con la tuba, por la embocadura y eso, ¿no? Los trompistas habréis oído hablar de esto, ¿no? ¿Sí? Hombre, a estas alturas os debería sonar, ¿eh? Bueno, entonces, para completar, digamos, el bajo de las 4 trompas, y tenemos 2 tubas wagnerianas afinadas en si bemol y 2 en fa, al igual que las trompas. Este instrumento, que es de la familia de las trompas, fue adoptado con entusiasmo por Strauss y por Bruckner. De hecho, muchas sinfonías de Bruckner las llevan, o de Strauss, una sinfonía alpina, también la lleva. La sinfonía alpina no, una sinfonía alpina. Se llama así la obra. Vale. Bueno, el primero las utilizaría Strauss de un modo memorable en su ópera Electra, que es una pasada, aunque la que veremos aquí en clase será Salomé, que bajo mi punto de vista es algo superior, pero son 2 grandes obras maestras de la ópera decimonónica. Y en la séptima de Bruckner, que está dedicada a Wagner, pues también utiliza este tipo de trompas. Las reformas wagnerianas en la armonía fueron igual de radicales y el compositor alemán llevó a las fronteras de la ambigüedad tonal, pues eso, la armonía del siglo XIX. Por lo tanto, si entendemos todos los compositores que le han ido apretando a la armonía, pues es normal que inmediatamente después, a finales del siglo XIX, principios del XX, ya aparezcan modelos de composición o técnicas de composición que ya rechazan la armonía de pleno y ordenan la música de otra manera. ¿Alguna pregunta sobre Wagner? Pues entonces sí, venga, hemos terminado, luego escuchamos música. A ver,